Shalom, bendiciones familia, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este su espacio donde estamos estudiando todo lo referente al primer siglo, sus cartas, sus escritos, sus sectas, sus partidos políticos, todo con la intención de poder aprender y estudiar de mejor manera lo que conocemos como el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, las cartas del primer siglo, las cartas apostólicas, los escritos nazarenos, como usted le quiera llamar, pero sabemos que es ese conjunto. Ahora, hemos estudiado hasta este punto quiénes eran los saduceos, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los ebionitas, quiénes eran los nazrims o los nazarenos, que nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con la conexión con la ciudad de Nazaret. Y ahora vamos a ver lo que conocemos como el Nuevo Testamento, lo que tenemos en nuestras manos, el documento, y vamos a ver qué podemos aprender para seguir indagando lo que es la cultura del primer siglo. Acuérdense, nosotros estudiamos a través de la escalera educativa, y dentro de la escalera educativa uno de los escalones es el contexto cultural, además del contexto geográfico, del contexto hasta se me olvidó la escalera, pero vamos a empezar. Y tengo por aquí la naturaleza del Nuevo Testamento. Dice, antes de que el término testamento antes de que el término testamento se aplicara a un conjunto de escritos, se refería al trato especial de Dios con los seres humanos. Es lo que conocemos como la palabra testamento. En la historia de los hebreos y de Israel, oímos hablar de una alianza, no de un testamento, sino una alianza, que significa acuerdo o pacto, por la que Dios se comprometía con Noé, con Abraham y con David, prometiéndoles ayuda o bendiciones especiales. Entonces, tenemos que entender que en la Biblia hebrea se habla de alianza, acuerdo, pacto. Más adelante nosotros vamos a tener, especialmente en el libro de los Hebreos, la palabra testamento, porque al cambiar el testamento o a punto de cambiar el testamento, y ahí es donde encontramos la palabra testamento como haciéndole alusión a la alianza, pero realmente alianza significa un acuerdo o un pacto, y este se identifica con el pacto que Dios hizo con Noé, Dios hizo con Abraham, Dios hizo con David, Dios hizo con el pueblo de Israel. Así es que si seguimos leyendo vamos a encontrar por aquí que dice, en la tradición, sin embargo, la alianza más notable fue la que Dios hizo con Moisés e Israel. Por ejemplo, Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Si nosotros vamos aquí a esta palabrita, pacto, no, esa no. Si nosotros vamos a esta palabra pacto, nos vamos a dar cuenta que esa palabra es brit, y tiene que ver con bendecir, pacto, compromiso, tiene que ver con matrimonio también. Karat brit, hacer un pacto. Babi brit, entrar en pacto. Hekim brit, establecer, confirmar o mantener un pacto. ¿Okay? Tiene que ver con un convenio. Esa palabrita de Éxodo. Si en verdad escuchas mi voz y guardas mi convenio, serás mi especial tesoro. Si encontramos en Éxodo 34:10 también, y Dios contestó, he aquí voy a hacer un pacto. Nuevamente, si nosotros vamos a esa palabra, pacto, va a ser la misma palabra, brit, compromiso, alianza, un agreement, un acuerdo, un contrato entre Dios y la humanidad, God and mankind. El T, no quiero abrir porque si lo abro se me va a ir lo que tengo ahí en la información. ¿Okay? Pero ya, es que les quiero leer algo de este recurso, el TDOT. Entonces, también Éxodo 34:27, entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho una alianza, un pacto, un convenio, un acuerdo contigo y con Israel, por la que Israel se convirtió en el pueblo especial por Dios. A la gente se le olvida que
Versículos como Éxodo 19:5, 34:10 y 34:27 son la prueba contundente de que el único pacto que Dios ha hecho con la humanidad es con el pueblo de Israel. Ahora, no quiere decir que dejó a los demás excluidos, sino que los demás tienen que aprender del pueblo de Israel porque es el pueblo con el que hizo convenio. Y vamos a entrar en esa parte más adelante. Dice, casi 600 años antes del nacimiento de Yeshua, en un momento en que la monarquía de Judá y Jerusalén se derrumbaba ante ejércitos extranjeros, porque había venido el exilio a Judá y también a Israel. Jeremías comunicó un oráculo del Señor y él dijo, vienen días en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es uno de los versículos que utiliza Hebreos capítulo 8 y que se utiliza mucho para decir, Dios hizo un nuevo pacto. Dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pero si nosotros vamos para allá, vamos a ver qué dice aquí pacto. Vamos a ver primero la palabra pacto, después vamos a ver la palabra nuevo. Pero si nosotros vemos la palabra pacto, va a ser la misma, brit, pacto, compromiso. Y vamos al inglés también, aquí dice agreement, covenant, contract, un acuerdo. Entonces, dice, haré un acuerdo. Ahora, no se salga de ahí porque dice un nuevo. Y ahorita vamos a ver esa palabrita de nuevo, ¿ok? Nuevo tiene aquí una connotación de renovado, aunque la renovación sea no como la alianza hecha con sus antepasados. Y puede que tuviera esa fuerza cuando lo utilizaron por primera vez los creyentes en Yeshua, al hacerse eco del lenguaje y los ideales de Jeremías. Por ejemplo, Pablo, 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, una nueva alianza, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Momentito, vamos a ir a 2 Corintios, ya que estamos aquí, vamos a analizar 2 Corintios, porque es uno de los versículos que dice, ¿ves? Nosotros estamos en un nuevo pacto y nosotros ya no somos de la letra, sino del espíritu. Pero tenemos que leer la escritura en el contexto. Estamos leyendo una carta que no era para nosotros. Y si sacamos ese versículo de su contexto, pues sí, podemos decir a cabalidad que nosotros ya estamos en un convenio nuevo en donde la ley, la letra ya no tiene vigencia, sino que estamos en un convenio del espíritu. Pero ¿qué dice realmente todo esto? Tenemos que leer desde arriba. Ministros del Nuevo Pacto. Esta es la Biblia de las Américas, que tiene aquí un título. Fíjense lo que dice. Si nosotros seguimos leyendo más arriba, porque acuérdense que las cartas no tenían versículos ni tenían los capítulos, eran una carta seguida. Entonces, si seguimos leyendo desde aquí, vamos a ver desde el 14. Pero gracias a Dios, que en el Mesías siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma del Mesías somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte, para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois vuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por los hombres, siendo manifiesto que sois cartas del Mesías, redactada por nosotros, no escrita con tinta. Acuérdense que después de hablar que la letra mata, pero dice, no escrita con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio del Mesías, de que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, la cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, alianza. Si nosotros revisamos esta palabra en el griego, la palabra va a ser
diateque. Diateque. Y significa, no se quitó esto de aquí. Alianza, promesa, testamento. ¿Ve cómo viene aquí testamento? Si nosotros vamos a la Septuaginta, vamos a encontrar que la palabra, una de las palabras hebreas para diatique es brit. ¿Ve? Aquí está, brit. Que tiene que ver, estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca contigo, el pacto con Noé. Génesis 9:9, el pacto con Noé. Aquí yo establezco mi pacto con vosotros y vuestra descendencia. El pacto con Noé nuevamente. Después vamos a ver Génesis 15:18, el pacto con Abraham. En aquel día el Señor hizo un brit, un pacto, un convenio, un acuerdo con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra. Ahora, al hablar de pacto, de convenio, tenemos que hablar que cada pacto y cada convenio tiene una señal. Por ejemplo, el pacto, el acuerdo, el convenio que Dios hizo con Abraham, con Noé. Vamos con Noé primero. Con Noé, de que la tierra no iba a ser destruida nuevamente por agua. Y Dios hizo un convenio con la humanidad, con Noé. Y le dice, la tierra no va a ser destruida con agua nuevamente. Pero hay una señal de ese convenio. Y Dios le dice, cada que tú mires esta señal, te vas a acordar de mi pacto contigo y con la tierra. Y la señal fue un arco iris. Entonces, hasta hoy en día, cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, sabe que el arco iris, después de una tormenta, después de una lluvia, cuando se manifiesta el arco iris en las nubes, en el cielo, nosotros decimos, esa es la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad. Entonces quiere decir que el pacto, el brit, el convenio que Dios hizo con Noé, tiene una señal. El pacto que Dios hizo con Abraham tiene una señal, y es: bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y a ti te daré la tierra. Pero Abraham, circuncídate, para que tú y tus descendientes, cuando vean la señal del convenio, sepan que tú eres parte del pueblo que tiene un convenio con Dios. Entonces, mucha gente pregunta, ¿pero para qué me voy a circuncidar? La circuncisión no me salva. Claro que no te salva, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Pero para ser parte del convenio, del pueblo que posee las bendiciones y las promesas, tú tienes que portar el apellido o la marca que te hace parte de esas promesas. Por eso, Romanos capítulo 9, versículo 4 dice: ¿de quién son los pactos? De los israelitas. ¿De qué sirve ser israelita? De mucho. De ellos son los pactos, las promesas, el culto. Ellos tienen todo a través de un convenio que Dios hizo con Abraham. ¿Okay? No me quería salir del tema, pero quería dejarles saber eso. Entonces, la palabra convenio, después la vamos a ver en Génesis con Abraham, la vamos a ver en Génesis con Isaac, la vamos a ver en Éxodo con Dios hablándole a Moisés y diciéndole, se acordó Dios del pacto, del convenio que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. Todos están en Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahí está todas las partes que está en el convenio. Primera de Reyes. Sale en griego porque la Biblia está en griego, pero una vez que le doy aquí salen en español. ¿Okay? Entonces, si regresamos nosotros aquí, se da cuenta de que está hablando de un convenio, de una alianza, y dice: nosotros somos cartas leídas, escritas, somos cartas del Mesías, redactadas por el Mesías, redactadas por nosotros, no escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra como en el Sinaí, sino en tablas de corazones humanos. ¿Y qué dice Jeremías? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es exactamente lo que está diciendo Pablo en Corintios, que dice: redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¿Ok? Es que
Cuando decimos, no, es que la letra mata, pues, ¿de cuál letra? Porque está hablando que lo que estaba en las tablas de piedra, ahora está escrito en el corazón a través del Espíritu. Eso quiere decir que si en las tablas de piedra estaban los mandamientos, ahora a través del Espíritu los mandamientos deben estar escritos en nuestros corazones para que nuestra forma de vida no sea para salvación, sino para que nuestra forma de vida sea honrando al Rey que va a producir bendiciones en nuestras vidas. Ese es el fin de todo. La ley no salva, la ley no produce santidad, pero la ley produce un estilo de vida que nos aparta, nos separa y nos acerca más al Creador. Entonces, seguimos leyendo por aquí. Gálatas 4:24 dice, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, dos convenios. Una procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en la esclavitud con sus hijos. Está haciendo una alegoría. Tenemos que estudiar bien esta alegoría que usa Pablo, porque mucha gente utiliza esta alegoría de Pablo para decir, ya no estamos esclavos a la ley, porque ahí lo dice bien claro. No, hoy solamente le estoy leyendo, no vamos a tocar ese tema, pero más adelante vamos a hablar bien de lo que es Gálatas, quizás con tiempo. Esta partecita de aquí la saqué de este recurso, TDOT. En la palabra, cuando nosotros vamos a Jeremías y nosotros vemos esta parte de aquí, aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, una nueva alianza. Esta palabra de aquí, si nosotros la estudiamos, vamos a dar cuenta que es Hadash, nuevo. Pero una de las connotaciones que tiene nuevo es que también es fresh, como renovado. ¿Ok? Y cuando nosotros estudiamos esta palabra en lo que es este diccionario, que es uno de los mejores diccionarios, el TDOT, porque es el diccionario teológico, el título completo es Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Son 15 volúmenes. Yo los tengo todos aquí. ¿Okay? Entonces dice, Hadash viene de Jodesh. De ahí cuando es Rosh Jodesh. Y lo interesante es que cuando decimos la luna, cuando la luna se renueva, y cuando es una luna nueva, pero no porque la luna sea nueva, sino que la luna ha pasado el proceso, que ha viajado y se ha renovado, y ahora tenemos un Rosh Hodesh, que es un nuevo mes con la luna renovada. Entonces, si nosotros leemos aquí, nos vamos a dar cuenta que este recurso nos habla acerca de la raíz y el concepto de la palabra. Nos habla de lo que es el acadio, el ugarítico, el fenicio, el egipcio, las ocurrencias bíblicas. Es un recurso muy, muy bueno. ¿Okay? Yo no soy experto en hebreo, pero tengo parte de estos recursos que aún nuestra maestra de hebreo nos recomienda, y podemos ver muchas de las cosas. Mira aquí, raíz, concepto, acadio, edesú, esesú, arjú, ugarítico, fenicio, egipcio. Vamos a leerlo. Vamos a leer por aquí. Esta parte es la que le tengo en el documento que puse aquí, la novedad. Jeremías 31:31, el pacto. Jeremías 31:22, la reversión escatológica y la salvación, y el vínculo con la autenticidad en Ezequiel, un nuevo canto. ¿Okay? So, le voy a leer esta partecita aquí porque no lo tengo en el documento. El acadio, edesú, la raíz, de donde viene la palabra hadash, hei, dalet, shin, aparece en acadio como edesú, ser o volverse nuevo. ¿Ve? Ser nuevo o volverse nuevo. Renovar, a veces en el sentido de rejuvenecer, pero más a menudo simplemente restaurar, como una estatua o un edificio mediante reparación o reconstrucción. Cabe destacar que la autorrenovación mensual del dios Luna, Sin, es Ina y Tedusika, cuando tú, Sin, te renuevas. Entonces ahora estamos entendiendo que uno de los conceptos, cuando leemos, porque vienen días en que haré
un nuevo pacto, una nueva alianza. Si nosotros no tenemos el conocimiento del contexto, vamos a entender que es una alianza, un pacto completamente nuevo y distinto, cuando en realidad pudiera ser el caso de que está diciendo la alianza se va a renovar de mejor manera. Y tiene sentido porque cuando nosotros leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta de que la alianza se renovó porque ahora tenemos redención de la muerte y tenemos un sumo sacerdote que ministró una vez y para siempre por toda la humanidad, no con la sangre de los animales, sino con su propia sangre, para restaurar a la humanidad del enemigo que era la muerte, para que a través de su muerte pudiera vencer la muerte y nos diera vida. Eso quiere decir que la alianza se restauró, porque la alianza antigua, aunque tú guardaras la ley, como quiera morías. Pero ahora la alianza restaurada, tenemos acceso a la vida eterna. Y esa es una de las cosas que ahora, leyendo el libro de Jeremías, tiene un poquito mayor de sentido. El decir, bueno, es una alianza restaurada. Es nueva porque ha sido restaurada, rejuvenecida, con mejores promesas, mejores pautas, tal como lo declara el libro de Hebreos en todos sus capítulos. ¿Qué más le voy a leer por aquí? Para seguir con el documento. Esto era importante. El adjetivo esú es una forma asimilada de hadash, nuevo. Es común como opuesto de labirum, viejo, como en bitum esum, una casa nueva. En otro pasaje, bitu esú contrasta no con bitu labiru, sino con temen labiri. De modo que esú tiene aquí el sentido de novedoso, nuevo en concepto. O sea, que es una novedoso, que es nuevo en concepto, pero no es nuevo. Me sigue, me está entendiendo. Entonces ahora tiene sentido, porque la luna, cuando decimos es Rosh Chodesh, la cabeza del mes, porque la luna se ha renovado, es una luna nueva. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos que es la misma luna, pasando por los ciclos y las fases lunares que tiene que pasar, pero es la misma luna, se ha renovado? El adjetivo puede usarse de herramientas o prendas nuevas. En el caso de los alimentos, tiene el sentido de fresco, recién cosechado, con referencia, por ejemplo, a la cebada, los dátiles, los puerros, etc. También es frecuente los topónimos de ciudades nuevas. Nápoles, Cartago, por ejemplo, para Ashur, la expresión una nueva tablilla, aunque a veces se contrapone explícitamente a la antigua, significando más bien un contrato revisado o renegociado. Ahí lo tiene. Y esto solo viene de estudiar la palabrita en lo que es el contexto de cómo se usaba esa palabra en el acadio. Y podemos seguir. Dice, muy raramente, sobre todo en Uzi, Esú solo significa luna nueva o mes, como en el hebreo Jodesh. Y si podemos seguir por aquí, pero realmente esto sería tema para otra vez. Solo quería dejarles saber eso. Es Esú un equivalente más cercano a Jodesh en su sentido, de fiesta de la luna nueva. Sería el préstamo sumerio bastante común. Es Esú, aunque más estas atestaciones de una celebración mensual no muestra ninguna conexión con mes nuevo o luna. La similitud con Esú es engañosa. Esú es el préstamo del sumerio, dado que significa casa. El sentido que sea días para todos los diferentes templos para alimentar a los dioses. ¿Ok? Y si usted sigue viendo aquí en la parte izquierda, después viene el Arjú en acadio. Bien interesante, yo lo estuve leyendo ayer. Después viene el ugarítico. Vamos a ver qué dice aquí en el ugarítico. Ugarítico, fenicio, ugar. A la HDT está atestiguado 18 veces en Whitaker. Gordon, sin embargo, observa 6 instancias del significado nuevo y 9 de renovar. ¿Ve? En fenicio también. 9 para nuevo, 6 para nuevo y 9 para renovar. Especialmente YHDT, HRH, renovar la luna.
y 5 de días de luna nueva. ¿Ok? So, ahí lo tiene. También está en egipcio. En egipcio y después viene ocurrencias bíblicas. El verbo Hadash se atestigua 10 veces. El adjetivo Hadash, nuevo, 53 veces. Y el sustantivo Hodesh, mes, día, luna nueva, unas 280 veces. Entonces, son bastantes. Y aquí nos empieza a dar todo el esquema. Las ocurrencias de Hadash se distribuyen de la siguiente manera: 10 en Isaías del 40 al 66, 6 en Salmos, 5 en Ezequiel y 16 en la historia deuteronomista. No hay un sinónimo preciso de nuevo en el Antiguo Testamento. El campo semántico incluye tarí, fresco, 2 ocurrencias, lag, húmedo, fresco. El sustantivo Hodesh aparece 38 veces en Números, 9 veces relacionado con la edad mínima para ser contado por un censo. Por lo demás, mayoritariamente la fórmula el día del mes, 58 veces en Crónicas, Esdras, 27 veces en Ezequiel y 24 veces en Esther. Como sinónimo de mes, Yeraj aparece 12 veces. Y ahí está le estoy dando todo esto para que usted vea como una simple palabrita: haré un pacto nuevo. Sí, lo tenemos figurado, ya sabemos lo que significa. Cuando lo venimos a ver a raíz de la explicación de lo que es la palabra, pues decimos, ok, ya no estoy tan seguro de que un pacto nuevo significaba algo nuevo, porque ahora significa algo renovado. Ahora, si nosotros vamos a la parte que le mencioné porque aquí sigue hablando de lo mismo. Es largo el artículo es largo. ¿Ok? Vamos a llegar a la parte. Vamos a llegar a la parte que le dije, que esa sí está traducida. Aquí. Newness, la novedad. ¿Ok? Esta la vamos a leer de acá, porque acá lo tengo. La novedad. No es casualidad que la novedad, como valor teológico, pues es nuevo, novedad, renovado, está relacionada con la luna que se renueva a sí misma y sea posesílica. Solo durante el tiempo del exilio se dijo algo en Israel sobre algo nuevo en su interacción con Dios. En ningún otro momento de toda su historia, menos conveniente en la hipótesis de Westermann de que el Deutero Isaías, el segundo libro de Isaías, y en la tercera parte de Isaías predicieron e influyeron en Jeremías 31:31. En Ezequiel 11:19. Y yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su corazón de carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de morir, casa de Israel. Ezequiel 36:26. Además yo os daré un corazón nuevo. Fíjese que Jeremías habla de un pacto nuevo, pero los demás profetas están hablando de un corazón. Eso quiere decir que la renovación del convenio tiene que ver ahora con la renovación del corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué hay la necesidad de hacer un nuevo convenio con Israel? Porque Israel apostató, porque Israel fue tras los ídolos, porque a través de la apostasía vino la invasión y ellos fueron dispersados. Entonces ahora Dios tiene que cambiar el corazón de ellos. Malaquías lo habla, yo lo estaba enseñando ayer. Malaquías capítulo 4. He aquí que vienen días en los que haré venir el espíritu de Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Eso quiere decir que el corazón tiene que cambiar. Entonces hablamos de un convenio nuevo, hablamos de un pacto nuevo.
pero se nos olvida de la renovación del corazón y se nos olvida de la renovación de las interacciones de los hombres entre los hombres y los hombres entre Dios. Ahora que estamos leyendo esto tiene sentido porque Jeremías habla de un nuevo pacto, una nueva alianza, y Ezequiel está hablando de un nuevo corazón que va a ocurrir en el mismo tiempo. Dice, y estos son como ejemplos normativos de novedad teológica o renovación teológica. Jeremías 31:31, la alianza interior. Esta palabra creo que está mal traducida. The Inward Covenant. La alianza, ya algo así como alianza interior, lo tradujo literal. En medio de las de líricas, promesas del retorno del exilio, y justo después de la proclamación de la responsabilidad individual, en lugar del clan, Ezequiel 18:2 dice, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Jeremías 31:34 anuncia, he aquí vienen días, dice Adonai, en que haré una nueva alianza, o más bien si lo leemos en el contexto hebreo sería, haré una renovación del Brit con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el Brit que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi Brit que ellos rompieron, aunque por el Brit, me había convertido en su Baal, su marido. Como en el matrimonio, dice Adonai. Pero este es el Brit que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. En hebreo, hará puesto mi ley, Torah, dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Adonai, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. La novedad masiva de este pasaje es la interiorización de la religión. Esto dictará el nombre adoptado, no solo por la nueva alianza en la tierra de Damasco relacionada con el Qumran, sino por también la nueva alianza o Nuevo Testamento, fundado sobre la enseñanza de Yeshua, principalmente como un libro y solo secundariamente la designación de un libro. Jeremías 31:22, la revisión escatológica de la salvación. Jeremías 31:22 habla de una cosa nueva, aparentemente relacionada con la cosa nueva de Jeremías 31:31. Fíjense lo que dice 31:22. ¿Hasta cuándo andará errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Está en conexión con la cosa nueva de Jeremías 31:31, la nueva alianza, que nos da la pista principal sobre el valor teológico de la novedad en la Biblia, o lo nuevo en la Biblia. Versículo 22 es el punto culminante de varios oráculos, porque Adonai ha creado Hadashah, una cosa nueva, o una mujer nueva en la tierra, a saber, la hembra irá por ahí como un guerrero varón, ininteligible, pero sugestivamente moderno tal como está. Este pasaje no tiene ninguna variante hebrea real, incluso cuando la retrotraducción intenta reconstruir un borlaje para las primeras versiones. Aparentes paralelismos en otras partes del Antiguo Testamento o del Tanaj han suscitado innumerables intentos de interpretación. 1. La mujer, Israel, volverá, incluso sin enmendar, por Teshuvah, su Geber. Adonai como Gibor. En Isaías 9:5, la mujer maldita se convertirá en una dama. 3. Se abre un camino. 4. Una mujer corteja o protege. Deuteronomio 32:10. O corre o se convierte, como en Isaías 14:10. Los 4 intentos combinados en la traducción precedente, probablemente con el verdadero sentido de Hadash, renovar. Todo será diferente. Todos los valores se invertirán. Incluso cosas tan profundamente arraigadas como la psicología de los sexos se pondrá patas para arriba. Esto es como la apocatastasis escatológica gnóstica. En el Evangelio de Tomás 22,
Tomás 101, Tomás 114, Pantón, Hechos 3:21 dice, a quien el cielo debe recibir a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de las cuales Dios habló por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Mire, si nosotros vamos a Hechos 3:21 y vemos esta palabrita, restauración. Quiero que me dé la palabra, no que me dé... Apocatastasis, restauración. Esta palabra hebrea. Si nosotros estudiamos esta palabra, vamos a ver que es restauración, return to, regresar al, reversal, como darle un giro, recovery from sickness, recuperarse de una enfermedad, regresar. Yo le digo algo, si nosotros estudiamos realmente estas palabras, nos vamos a quedar que todo tiene una conexión. Fíjense lo que dice aquí. Apostacatastis. No me quiere traducir. Dice el sentido básico es restaurar a la condición temprana. Ahí ya quiso. Sentido básico, restaurar una condición anterior. De aquí se derivan los siguientes sentidos principales. Restaurar o devolver una propiedad arrendada, algo prestado, con una objeción personal, para que yo sea restituido cuanto antes. ¿Ve? Restaurar edificios. Este también es uno de los... A partir del segundo siglo, del 2, esta es... Segundo siglo antes, y probablemente con cierta influencia de segundo siglo después, se desarrolló el uso bíblico específico, mesiánico y ético. El término se convierte en un término técnico para la restauración de Israel en su propia tierra por Adonai, como Jeremías 16:15 lo dice. Esto se entendía cada vez en un sentido mesiánico y escatológico. Por otra parte, bajo la influencia profética, se percibía más plenamente que la restitución interior es la condición y la corona de la exterior. El pueblo debe trabajar por ello. Sin embargo, desde la época de Malaquías, el retorno de Elías parece haber sido esperado como su verdadero representante. Existe un notable paralelismo entre la terminología hebrea y la griega. Ambas se remontan a una antigua doctrina oriental sobre la disolución de los eones y la restauración salvadora de todas las cosas a su condición original, tal como fueron creadas. Ahí lo tiene. Lo mismo que le llevo diciendo. Tanto en hebreo como en griego. Entonces ahora vemos que los cielos retienen a Yeshua hasta el restablecimiento de todas las cosas como habían estado anteriormente. Eso quiere decir que el reino regresará a Judá, regresará a Israel, ambos estarán en su tierra, la tierra deberá regresar a ellos, y entonces el Mesías puede venir cuando todas estas cosas sucedan. El templo tiene que regresar. Familia, muchas veces pensamos en la era mesiánica, pensamos en la escatología y nos olvidamos de ciertas cositas que están ahí y que son claves. Dice, los cielos, es necesario que los cielos retengan a Yeshua hasta la restauración de las cosas. Increíblemente que esa restauración está conectada con el verbo hadash, que tiene que ver con ser renovado, y Jeremías está hablando de una alianza renovada. Entonces ahora entendemos que el Mesías va a ser retenido en los cielos hasta que la alianza se lleve a cabo. Y esa alianza no es desechar a Israel, sino regresarlos a su condición original. Ok, entonces dice aquí, este también es el sentido de la traducción de Bakari. La mujer, que es Israel, rodeará con sus ciudadanos al Geber, Adonai, en lugar de lo contrario habitual. Y este es el recurso
Este es la palabra Hadash, el diccionario teológico del Antiguo Testamento. Y aquí sigue. Si nosotros vamos para acá, todavía sigue. Todavía tiene algo más. ¿Dónde estamos? Después sigue hablando de lo que es el, la tres partes de Isaías, preexílico, las hostilidades. Ve como dice aquí, dioses nuevos. Pero vamos a seguir aquí. Ya yo creo que ya quedó la base de lo que quería decirle. Todos los relatos de las palabras en la cena de la noche anterior a la muerte de Yeshua lo relacionan con su propia sangre. Por lo tanto, con la muerte y resurrección de Yeshua, los cristianos o los creyentes creyeron que Dios había renovado la alianza con una nueva dimensión y llegaron a entender que esta vez la alianza iba más allá de Israel para incluir a los gentiles en el pueblo de Dios. Con el tiempo, la reflexión teológica cristiana y las relaciones hostiles entre los cristianos y algunos judíos que no aceptaban a Yeshua condujeron a la tesis de que el Nuevo Testamento, en el sentido de la alianza, había ocupado el lugar de la alianza, de la antigua alianza mosaica, que había quedado obsoleta. Y se utilizan pasajes como Hebreos 8:6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:15. Y por eso es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto lo usa mucho el sistema cristiano. Y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba de la mejor sangre que Abel. Pero fíjense lo que leímos aquí. Con el tiempo, la reflexión teológica cristiana y las relaciones hostiles entre los cristianos y algunos judíos que no aceptaban a Yeshua condujeron a la tesis de que el Nuevo Testamento o el sentido de la nueva alianza había ocupado el lugar de la antigua alianza mosaica que había quedado obsoleta. Hubo un progreso. Número 1, hubo una reflexión teológica. 2, hubieron relaciones hostiles entre los cristianos y los judíos que no aceptaban a Yeshua y llevaron a creer que el nuevo pacto había sustituido al antiguo y que ahora Israel había quedado desechado porque ahora nosotros somos los portadores del nuevo pacto. Eso es lo que se enseña, se predica y se estudia por todos lados. ¿Y qué se utiliza? El Nuevo Testamento, porque es el documento del nuevo pacto. Por eso yo empecé esta clase de esta manera, porque usted habrá dicho, bueno, que esto no se trataba de el Nuevo Testamento o los escritos. Sí, pero si yo no le daba toda esta base al principio, no íbamos a entender por qué hay una diferencia a la hora de ver las escrituras. ¿Por qué yo no puedo entender de la misma manera? Porque yo estoy viendo el documento y estoy diciendo, no, esa es la nueva alianza que Dios hizo conmigo, porque el nuevo pacto quedó desechado y ahora nosotros somos portadores de una nueva alianza. Así que yo sabía por qué la introducción tenía que ir de esa manera. ¿Okay? Es que vamos a por aquí. Por supuesto, incluso entonces que hubo este cambio, las escrituras de Israel seguían siendo las escrituras para los cristianos, porque ellos no tenían escrituras. Solo en el siglo II, a partir de los años 100, 150, tenemos constancia de que los cristianos utilizaron el término Nuevo Testamento para referirse a un conjunto de sus propios escritos, lo que en última instancia condujo al uso de la designación Antiguo Testamento para las escrituras de Israel y Nuevo Testamento para las escrituras de los cristianos. Pasarían aún varios siglos antes de que los cristianos de las iglesias latina y griega llegaran a un amplio acuerdo sobre las 27 obras que debían incluirse en una colección normativa o canónica. La siguiente subsección tratará en general la historia de cuándo un libro del Nuevo Testamento fue reconocido como canónico. El instinto
de que los posibles lectores de los libros del Nuevo Testamento necesitan un trasfondo apareció pronto. Los detalles sobre los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, autor, circunstancias de composición, es importante. Se facilitaban en los prólogos adjuntos a los evangelios y algunas de las epístolas a finales del siglo II, si no antes, y en un antiguo fragmento que lleva el nombre de Muratoriano, que puede datar de la misma época. La primera obra introductoria conocida, que se titula así en la breve introducción a las Divinas Escrituras de Adrián o Adriano, es un tratado sobre hermenéutica o los modos de interpretar la Biblia. En los 1000 años siguientes, diversas obras que podrían considerarse introducciones recopilaron y repitieron información de tradiciones pasadas sobre los libros bíblicos. Sin embargo, el honor de ser la primera introducción científica al Nuevo Testamento corresponde a una serie de escritos realizados en 1689 a 1695 por el sacerdote francés Richard Simon, que estudió cómo se habían escrito y conservado los libros del Nuevo Testamento en diversos textos y versiones. Sus conclusiones fueron consideradas escandalosas, tanto para los protestantes más tradicionales como para los católicos. Oiga bien, lo que este hombre escribió, él estudió cómo se habían escrito y conservado los libros que conocemos como Nuevo Testamento, en sus diferentes textos y sus diferentes versiones. Las conclusiones de él fueron consideradas tan escandalosas como para los protestantes más tradicionales como para los católicos. ¿Qué encontró este hombre? Que de repente escandalizó a todo el mundo. Bueno. A finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, las introducciones se convirtieron en el vehículo de especulaciones contradictorias sobre la historia del cristianismo primitivo. Lo oyó bien, especulaciones contradictorias. Y esto es mucho de lo que se estudia lamentablemente en los seminarios y en los institutos bíblicos. Pregúnteme cómo sé, porque yo recibí materias de esto y yo sé cómo son las introducciones a la Biblia y las especulaciones contradictorias, y es un tema que yo lo estudié y yo pensaba que estaba bien, pero ahora que estoy del otro lado viendo la información que tenía, de hecho por ahí tengo libros, todos los libros que usé en el instituto, ahí los tengo, no me desecho de ellos, ahí los tengo. Y ahora con más ganas los voy a sacar porque tengo que darle una revisadita y mis notas, estoy seguro de que las notas por ahí las tengo también y voy a empezar a revisar las notas que tenía hace aproximadamente 15 años y las notas que tengo ahora. Se convirtieron en el vehículo de especulaciones contradictorias sobre la historia del cristianismo primitivo, ya que los eruditos atribuían diversos libros del Nuevo Testamento a distintas escuelas de pensamiento de los siglos I y II. Esto es algo que quizás usted no sabe. Y si no sabía, déjeme darle la mala noticia. Lo vamos a leer más adelante, pero le voy a dar la mala noticia ya de antemano, que muchos de los escritos que usted considera que son del autor que dice, muy probablemente no son del autor. Académicamente se han probado que muchas de las cartas de Pablo, especialmente las cartas conocidas como las pastorales, no fueron escritas por Pablo, sino por la escuela de pensamiento que se levanta y crece con Pablo, pero da su crecimiento explosivo después de Pablo. Primera, segunda, tercera de Juan, y muy probablemente el Evangelio de Juan no fue escrito por Juan. Y esto los académicos hoy en día están de acuerdo, sino por lo que se conoce como la comunidad juanina, que eran seguidores de Juan. Por eso el Evangelio de Juan se escribe por el año 90. Hay un debate entre el Apocalipsis, porque si el Apocalipsis se escribió en el año 100 y lo escribió Juan, ¿por qué no pudo escribir el Evangelio según Juan? Bueno, ya le di los puntos claves de lo que van a ser este y probablemente el próximo estudio. ¿Okay? Así que cuando la gente dice, no, pero Pablo dice en Filipenses. Bueno, ¿sabías que Filipenses, o Pablo dice en Timoteo,
Pablo dice en Tito que son cartas pastorales. ¿Sabías que Pablo quizás no escribió esas cartas? Así es que si tú defiendes una teología paulina, quizá viene de la escuela paulina, pero no directamente de Pablo. Ahí lo tiene. Sigo por acá. Ya me voy. Entonces dice, ya que los eruditos atribuían diversos libros del Nuevo Testamento a distintas escuelas de pensamiento de los siglos I y II. Hasta cierto punto, esta tendencia ha continuado en el panorama americano contemporáneo, con la introducción al Nuevo Testamento de Norman Perrin, la primera edición, y Helmut Koester. En la actualidad, existe una gran variedad de introducciones al Nuevo Testamento, muchas de ellas con el objetivo más sencillo de facilitar información sobre los libros que de elaborar teorías generales sobre la historia cristiana primitiva. Viene lo bueno. ¿Cómo se escribieron, conservaron y recopilaron los primeros libros cristianos o las primeras obras? Mucha gente supone que los cristianos siempre tuvieron Biblias como las que tenemos hoy, o que los escritos cristianos existieron desde el principio. En realidad, la formación del Nuevo Testamento o de el escrito del primer siglo, que supuso la aparición y conservación de libros compuestos por seguidores de Yeshua, fue y es un asunto complicado. En la época de Yeshua, los judíos ya eran muy conscientes de los escritos sagrados. Ellos tenían la ley, los profetas y los demás libros, lo que se conoce como el Tanakh. Ellos tenían su Tanakh, que era la ley, los profetas y los escritos. Ley, Torah, Nebim, profetas, y Ketuvim, los escritos. Tanakh, por eso se llama Tanakh. Y se refería... Ay, no se fue mucho. Y se refería... A eso se referían los primeros creyentes cuando hablaban de las escrituras. Entonces, ahora... Me voy a llevar un versículo. Con esto que acabo de leer, lo voy a llevar a un versículo que mucha gente cita. Estoy siendo un poquito malo porque mire que estuve casi una semana en cama y tengo que portarme un poquito bien, ¿verdad? Habiendo dicho eso, entonces ahora vamos a entender qué es lo que dice 1 de Timoteo. Acuérdense, no tenían Biblia, no había otra Biblia más que el Tanakh. 1 de Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿A qué se refiere esto? Al Tanakh, exacto, no había la Biblia cristiana como la conocemos. Has sabido el Tanakh, las cuales, la escritura, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en el Mesías Yeshua. Espérame. Entonces, la Torah y el Tanakh te pueden apuntar a Yeshua. Entonces, el mito de que si tú estudias la Torah te vas a alejar de Jesús, totalmente falso. Porque de acuerdo a Pablo, dice, si tú estudias las escrituras, que es la Biblia hebrea, te vas a acercar a la salvación mediante Yeshua. Porque vas a entender el plan perfecto de Dios. No solo eso, sino que sigue diciendo, toda escritura, acuérdese, Biblia hebrea, no hay Nuevo Testamento hasta ese punto. Toda escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La próxima vez que usted escuche a un pastor diciendo, toda la escritura, y señale la Biblia, en ese momento usted no diga nada, pero usted entienda que esa persona no entiende y no sabe que eso que está declarando él solamente aplica a esta mitad del libro. Toda la escritura es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir. Solo se está refiriendo a esta parte del libro. Esta parte no existía. Entonces, si tú le quieres enseñar a una persona las escrituras para reprenderlo, corregirlo y instruirlo en justicia, ¿qué tienes que usar? ¿Y qué hay aquí? Los mandamientos. Y entonces los mandamientos se convierten en una cosa buena
porque te dan instrucción, te dan estructura, te dan orden, te corrigen. Es lo que hace la Torá. Por eso nosotros decimos la Torá es un estilo de vida, porque cuando vienes a la Torá te dirige y te lleva hacia adelante. Seguimos aquí. ¿Por qué tardaron los primeros cristianos en escribir sus propios libros? Un factor importante fue que, a diferencia de Moisés, que fue el autor del Pentateuco o de la Torá según la tradición, Yeshua no produjo ningún escrito que contuviera su revelación. No se tiene constancia que escribiera ni una sola palabra en vida, ni que ordenara a ninguno de sus discípulos que escribiera. Por consiguiente, la proclamación del reino de Dios se hizo presente en Yeshua y no dependía de la escritura. Tenemos a Moisés, él escribe toda la Torá. Tenemos a Yeshua, que no escribe ni un libro, ni manda que se escribieran libros. Entonces, todo lo que Yeshua enseñó del reino de Dios, lo tenemos en las palabras de Yeshua y en el testimonio de los que vivieron en el tiempo de Yeshua. Ahora entiendo por qué para el evangelista, ahora entiendo por qué para Marcos es sumamente importante presentar su evangelio de esta manera. Ahora hace sentido y ahora usted lo va a entender. Lucas. Fíjese. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Oiga bien lo que está diciendo, porque Lucas está diciendo que muchos han tratado de compilar la historia de lo que pasó, Yeshua al ministerio. Las han transmitido desde el principio, que los que fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Ahora dice Lucas, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado. Acuérdese, Lucas es un médico, es un investigador. Él investigó todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ahora, el Evangelio de Lucas se convierte de una manera en una persona que tiene una mente académica y que él dice voy a investigar y va a buscar a las personas a las que ocurrieron milagros o las ciudades donde ocurrieron, y él está haciendo una investigación exhaustiva de todo lo que Marcos, de todo lo que los de Mateo están hablando y diciendo, porque fueron de alguna manera testigos oculares en lo que creemos, y ellos están escribiendo. Pero ahora Lucas viene y dice, yo voy a ir con las personas que estuvieron ahí, y entonces él empieza a hacer, y por eso esa introducción quizás se nos había pasado, habíamos ido de paso nada más, pero ahora tiene sentido, porque dice, excelentísimo Teófilo, yo he investigado diligentemente, he visto las ciudades, he visto las personas, he escuchado testimonios de los que fueron testigos oculares, ministros de la palabra, y ahora te presento el Evangelio de Lucas. Se presenta en un reporte oficial para que la persona reciba la verdad con las fuentes validadas, y ahí estaba todo. Ahora, lea el Evangelio de Lucas, nuevamente la introducción, y va a ver si no le hace sentido. Pero se me acaba el tiempo y también la garganta ya no me va a dar para más, pero vamos a leer por aquí. Dice, además, las primeras generaciones de creyentes eran fuertemente escatológicas. Para ellos se acercaban los últimos tiempos y sin duda Yeshua volvería pronto. Maranata, 1 Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Ven pronto, Señor. Ven, Señor Yeshua, es lo que significa Maranata. Ven, Señor Yeshua. Apocalipsis 22, 20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Vengo, Señor Yeshua. Tal anticipación del fin del mundo no animó a los creyentes a escribir para las generaciones futuras, que no estarían ahí para leer libros. Si usted lee el contexto de los escritos del primer siglo, Nuevo Testamento, la mente de ellos estaba pensando que Yeshua regresaba mañana.
Ellos no pensaban que sus escritos o su testimonio iba a estar ahí 2000 años después, porque para ellos Yeshua, la segunda venida, llegaba inminentemente, ya viene mañana. Y por eso hay mucho énfasis en Tesalonicenses, hay mucho énfasis en vender las cosas y tener todas las cosas en común, porque para ellos la segunda venida del Mesías iba a ocurrir pronto. Eso estaba ahí. Ellos tenían una mente escatológica de que esto se acaba. No vamos a durar esta generación. No pasan ni 70 años cuando Yeshua regresó. Aquí estamos casi 2000 años después, leyendo y diciendo, no entendían ellos que te íbamos a durar mucho tiempo. Y quizás, si Yeshua no viene en los próximos 70, 100 años, la próxima generación que nos escucha va a decir, ellos creían que ya estaban las vacas, creían que estaba ahí, ellos creían que Yeshua iba a regresar y míranos aquí. Si es que nunca sabemos, ¿ok? Aunque los tiempos se están acortando de una manera en que quién sabe cuánto tiempo nos quede ya. Es que vamos a ver, cartas. No es casualidad, pues, que las cartas fueran la primera literatura de los creyentes que conocemos, al estar concebidas para dar respuesta, oiga bien, para dar respuesta a problemas inmediatos y acuciantes, eran coherentes con una escatología urgente. Que estas cartas fueran escritas por Pablo aclara otro factor en la aparición de la literatura. Pablo era un apóstol itinerante que proclamaba Yeshua en una ciudad y luego se trasladaba a otra. Las cartas se convirtieron en su medio de comunicación con los conversos que vivían lejos de él. Así, en los años 50 del siglo I, Pablo produjo los primeros documentos que se conservan. No fue Marcos, no fue Mateo, no fue Lucas, no fue Juan. Los primeros documentos que aparecen para la Biblia que usted tiene y que le llama Nuevo Testamento fueron Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Filemón, Primera, Segunda de Corintios y Romanos. Y en el medio de todos estos aparece Marcos, aparece Mateo, aparece Lucas después. Y sabemos que Juan aparece mucho más adelante. Así es que el primer documento en escribirse, de hecho, es Gálatas. Eso le tiene que dar mucho a pensar. Porque entonces, cuando una persona se convierte, lo primero que le dice, no, ve y estudia Juan, ve y estudia Juan. Pero ese no fue el primer libro en escribirse. ¿Por qué tengo que estudiar Juan? En todo caso, tengo que estudiar Gálatas. Si estudio Gálatas desde la mentalidad hebrea, me voy a dar cuenta de la vigencia de la ley. Y me voy a dar cuenta de la vigencia del pacto. Y todo va a cambiar. Dice aquí, Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Filemón, Primera, Segunda de Corintios y Romanos. Cada uno de ellos tiene un tono y un énfasis diferente que corresponde a lo que Pablo percibía como necesidades de la comunidad respectiva en un momento determinado. Esto es importante, porque ahora no podemos agarrar versículos de las cartas sin entender qué era lo que Pablo estaba percibiendo como necesidad de la comunidad en ese momento en el que lo escribió. Este hecho debería hacernos ser cautos a la hora de generalizar en referencia a la teología paulina. Pablo no era un teólogo sistemático, sino un predicador evangelizador que en un momento dado hacía hincapié en un aspecto de la fe en Yeshua y en otro hasta en un punto que puede parecernos incoherente. Sobre la base de que Pablo no menciona una idea o práctica. A veces se hacen suposiciones muy aventuradas sobre sus puntos de vista. Por ejemplo, la Santa Cena solo se menciona en un escrito paulino y en gran parte debido a los abusos cometidos en la comida de Corinto. Ay, mi madre, aquí se me va a ir todo. Primera de Corintios 11. Yo me acuerdo, yo soy culpable, yo me acuerdo. Santa Cena, una vez al mes. ¿Y qué leíamos? Primera de Corintios capítulo 11. Yo lo leía. ¿Y qué dice Primera de Corintios? Lo voy a llevar para allá, para recordar viejos tiempos. No estoy acusando a nadie, le estoy diciendo yo mismo lo leía. Porque tenías que orar por la galletita, tenías que orar por el vasito del jugo. Y lo primero que tenías que leer era Primera de Corintios capítulo 11.
Dios mío. Es capítulo 11. Capítulo 11. No estaba tan perdido. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Oiga bien el contexto, ¿ok? Porque normalmente nosotros empezamos a leer desde el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Y luego viene la copa. Y todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que ya usted lo sabe. Pero vamos a ver, versículo 17. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo. Tenemos que leer qué está hablando aquí. La mujer en la iglesia. Está hablando del orden de la mujer y del hombre. Está hablando capítulo 10 de la libertad. Acuérdese, había un pecado. Un muchacho estaba acostándose con la esposa de su papá. Se lo dice aquí. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Primer tablazo que les da. Ustedes se congregan para hacer lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunéis como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Pablo sabía, yo sé de qué patita cojean, yo sé qué tipo de ovejas tengo, así es que yo lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto os alabaré, porque yo recibí del Señor, y ya viene diciendo que os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan. Esto tenemos que remontarnos a Lucas. Si nosotros leemos Lucas, vamos a terminar con lo que empezamos a leer. Cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Pero dice aquí institución de la cena del Señor. ¿Qué estaban haciendo aquí? Versículo 13. Entonces ellos fueron y encontraron todo como él les había dicho y prepararon la Pascua, Pesaj. Entonces, cuando Pablo está hablando de como el Señor hizo, se está refiriendo a Pascua, Pesaj, la cena de Pesaj, no a la galletita y el jugo de cada mes, que esa es la Eucaristía cristiana impuesta por Constantino en el concilio de Nicea. Pero no me meto ahí, no voy a hablar de ello, así es que solo para darle los temas, los puntos históricos. Es que dice, cuando llegó la hora, están en Pesaj, cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y él les dijo, intensamente deseado comer esta Pascua, esta Pesaj, con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Nuevo. Esta palabra, estoy curioso de esta palabra, nuevo. Kainos. Kainos. Nuevo, recién hecho, sin estrenar, no usado. A fresh, a new. Tiene que ver con. En una parte yo vi que tiene que ver con renovado también. No me acuerdo dónde lo vi, pero tiene que ver con renovado. Creo que aquí. Kainos, new. Pero una de las raíces es akainizo, to renew, restore.
Encainizo, to renew, renovar, ¿ve? Akainosis, renewal, renovado, restaurar. Así es que la idea está ahí también. Esta es la renovación de la alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mas he aquí la mano del que me entrega. Ahora, vamos a leer esta parte. Y habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Vamos a leer Corintios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan, que estaba haciendo Pesaj. Después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros hacer esto en memoria de mí. Después tomó la copa. Así es que está hablando de Pesaj. ¿Ok? La próxima semana vamos a seguir aquí. A mediados de los años 60, la muerte había llegado a los más famosos de la generación anterior. ¿Qué pasó después? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos lo que es una palabrita, renovación, en el concepto de Jeremías 31:31. Aquí vienen días en que haré un nuevo pacto, una renovación de la alianza. Lo mismo que con Lucas, donde dice: esta es la sangre de la renovación del pacto. Aprendimos que muchos de los escritos que atribuimos a Pablo y algunos otros discípulos realmente no lo escribieron ellos. Y eso lo vamos a ver más a fondo la próxima semana. Y aprendimos también que, por ejemplo, tomar textos como Corintios, que Pablo está atacando o está yendo directamente a una situación específica, y en este caso está hablando, la única vez que Pablo habla de la Santa Cena o de Pesaj, tiene que ver con el desorden que había en Corinto, y les está dando instrucciones de cómo tomar la cena correctamente. La Santa Cena, Pesaj, Pascua. ¿Qué hace la gente que no tiene el conocimiento, incluyéndome a mí, en un momento? Tomar 1 Corintios capítulo 11 y decir: porque yo aprendí del Señor lo mismo, y tomó pan, y levantar la galletita y decir: este es el pan. Tomando un versículo que decimos que Pablo escribió, sacándolo de contexto para darle una aplicación espiritual y teológica que Pablo nunca dijo y que no era la intención de Pablo. Pero ¿cómo entendemos eso? Estudiando. Así es que los espero la próxima semana para seguir estudiando este tema. Mire, yo soy bien apasionado en cuanto a la historia. Me gusta mucho la historia. De hecho, yo tengo en mi canal la historia del cristianismo. Tengo como 60 videos que hice de pura historia del cristianismo. Porque si hay algo que no podemos negar, usted puede negar la teología, usted puede negar cualquier cosa, pero si hay algo que no podemos negar, es la historia. Porque la historia es verificable. Y si yo le aseguro que si usted ahora mismo vaya y hace un estudio, usted personalmente, ¿cuál fue la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento? O le va a aparecer Gálatas, o le va a aparecer los nombres que les dije, pero no le va a aparecer Mateo. Gálatas, Tesalonicenses, Filipenses, Corintios, Romanos. Lo más seguro, y de esto yo sí tengo seguridad porque lo he validado, es que fue Gálatas, la primera carta que escribió Pablo. Eso quiere decir que si Pablo escribió Gálatas y ya estuvo el altercado, y después está el concilio de Jerusalén ahí por el año 50 y algo, Hechos 15. Fíjense lo mucho de la historia que está corriendo conjuntamente con el libro de Hechos. El libro de Hechos, en lo personal, para mí, debería ser uno de los libros más estudiados para nosotros, pero no teológicamente, sino históricamente, porque ahí le va a hablar de los viajes de Pablo, de las sinagogas, de las comunidades que había fuera de Jerusalén, cómo el movimiento de los del camino se fue expandiendo hacia afuera. El libro de los Hechos. Pero regresamos la próxima semana. Ya la garganta se cerró. Así es que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos, familia. Gracias. Gracias por cada una de sus oraciones. Gracias porque tuvimos una semana un poquito difícil, pero bendito sea el Eterno que nos concede salud y estamos de pie y estamos, no voy a decir más fuertes que nunca, pero esperamos estar más fuertes que nunca y para seguir adelante. Así es que
También gracias públicamente a mi esposita, que fue mi enfermera y es mi enfermera. Siempre me cuida, siempre me atiende, y por sus cuidados y por la bondad de Dios, aquí me tiene nuevamente con ustedes. Así es que gracias, les amo, les agradezco. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones, shalom.